Abran su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, por favor digan amén, aleluya, gloria a Dios. Uno de los tres o todos los tres. Y vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque hemos llegado al tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y todos juntos, oh Dios, a escudriñarla y todos juntos poder recibir de ti. Como siempre te pido, Señor, que tu siervo mengüe, que tú crezcas y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, oh Dios, las palabras que necesitamos oír hoy para poder saber que nos encontramos en el centro de tu perfecta voluntad, para la honra y gloria de tu nombre. Y es en el nombre glorioso de Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, una cosa que quiero comenzar diciéndoles es que cuando la Biblia se escribió, la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, ¿ok? Entonces no había como el capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Recuerden, esta es una carta que se puede leer sin detenerse en ningún capítulo ni versículo, simplemente toda la carta como tal. El capítulo 2, sin embargo, ya que fue separado por capítulos y todo esto, comienza dentro del mismo contexto del final del capítulo 1, y por eso es importante que sepamos que el capítulo 2 va juntamente con el capítulo 1, no hay ninguna separación, simplemente que alguien decidió separarlo en capítulos y versículos para que fuera más fácil encontrar referencias, pero no era así. Entonces, si nosotros estuviéramos leyendo la carta original, el capítulo 2 lo leeríamos inmediatamente después del capítulo 1 sin detenernos a reconocer que es el capítulo 2. Y porque está dentro del mismo contexto del final del capítulo 1, está señalando cómo toda la humanidad es culpable de haber rechazado a Dios. Sigue con ese mismo tema. Pablo le escribió esta carta a los romanos, pero después del versículo 18, o a partir del versículo 18, empieza a hablar acerca de todo el mundo, de toda la humanidad en general, y cómo toda la humanidad en general despreció a Dios, hizo a un lado a Dios, no reconoció a Dios, no le dio gloria a Dios como debía ser, y la humanidad empezó una caída en espiral hasta el punto en el que el Señor los entregó a la humanidad a sus propias pasiones y deseos para que hicieran lo que ellos quisieran. Y cabe mencionar que es el estado en el que se encuentra la humanidad ahorita. La humanidad sigue rechazando a Dios, no quiere reconocer a Dios como tal, quiere ser el director, gobernador y soberano de su propia vida, ¿sí? Y hacer lo que le venga en gana a pesar de lo que Dios dice en su palabra que debe ser. Ahora, hasta aquí Pablo ha estado señalando la degradación visible de la humanidad que ha rechazado la verdad. Ha rechazado la verdad y habla de cómo la ira de Dios se revela sobre aquellos que no tienen a bien reconocer a Dios como tal. Aquí Pablo está hablando en términos muy generales. Aunque la carta fue escrita a la iglesia de Roma, aquí está hablando en términos muy generales. Y ahora, al ver comenzando en el capítulo 2, ahora se dirige a judíos y gentiles, que quizás él está pensando que ellos pudieran creer que de alguna manera son lo suficientemente morales o buenos por sí mismos y o por las obras religiosas, en el caso de los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios también, sentían que no necesitaban arrepentirse y creer en el Evangelio. Hay mucha gente, estoy seguro que ustedes se han encontrado con este tipo de gente, que se les predica el Evangelio y no. Yo no necesito el Evangelio, yo no necesito a Cristo, yo no necesito el perdón, yo soy buena persona, yo soy una persona religiosa, quizás pudieran decir, yo soy una persona que cree en Dios. Pues qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Pero recuerden, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Así es que si usted dice, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios lo que Él nos dice en su palabra, entonces usted está en una situación bastante precaria, peligrosa, porque cree en Dios y qué bueno que cree, pero si no le cree a Dios y no le cree que su condición es la condición que Él dice, que usted se encuentra de acuerdo a las Escrituras, y no le cree que necesita perdón, y no le cree que necesita arrepentirse, y no le cree que necesita venir a Él por medio de su Hijo Jesucristo, entonces aunque crea en Él, esa fe de nada le sirve.
En serio. Porque tiene que creerle a Él. Solamente cuando le creemos a Él, entonces podemos acercarnos a Él de la forma que Él nos llama a acercarnos a Él, y solamente así podemos tener comunión y reconciliación con Él. Al principio de este capítulo no está muy claro, pero conforme seguimos leyendo vamos a ver que Pablo se está dirigiendo aquí casi exclusivamente a los judíos, aunque también se está dirigiendo a los no judíos, pero es casi exclusivamente a los judíos, ¿sí? Y es a este tipo de personas que mencioné anteriormente, a las que Pablo se está dirigiendo en esta sección. Ahora, una de las pruebas de que no había divisiones de capítulos o versículos en las Escrituras cuando recién se escribieron, cuando esta carta se originó, es por las primeras dos palabras que vemos en el versículo 1 del capítulo 2. Estas dos palabras son ¿qué? Por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por lo que ya les dije, por lo que ya platicamos, por lo que ya les he expuesto, porque ya les he comunicado que toda la humanidad, ¿sí?, está caída, toda la humanidad ha rechazado a Dios. Por eso, ¿sí?, por eso tú, que eres parte de esa humanidad, tú que eres parte de esa humanidad caída, tú que eres parte de esa humanidad que no ha reconocido a Dios, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Entonces, noten, no está hablándoles a cristianos, está hablándoles a gente que está rechazando a Dios, que no reconoce a Dios y que está en el mismo estado que el resto del mundo. Y si todos aquí, sí, vamos a suponer que todos aquí, ahorita nos hacemos una prueba y todos salimos positivos de COVID. Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero vamos a suponer que nos hacemos una prueba y todos salimos positivos de COVID. Y está comprobado que todos salimos positivos de COVID. Nadie puede apuntar a otro y decir, tú tienes COVID. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos. De igual manera, lo que Pablo le está diciendo aquí a estas personas es, ¿saben qué? Miren, todos están en la misma condición, todos han rechazado a Dios. No está hablando a cristianos, está hablando a los que han rechazado a Dios. Ustedes todos han rechazado a Dios, entonces ustedes en la condición en la que están no tienen cara de juzgar a nadie. Porque lo que Pablo está tratando de hacer es hacer ver a la humanidad que toda la humanidad es culpable de ofender a Dios. Que toda la humanidad lo ha rechazado, que toda la humanidad ha decidido seguir su propio camino, sus propios deseos, su propia voluntad y no quiere tener nada que ver con Dios. Recuerden, está hablando acerca de gente incrédula que no reconoce a Dios y que se cuentan entre quienes aún practican el pecado mencionado en el capítulo 1, versículos 18 al 32, que estuvimos viendo la semana pasada. De nuevo, toda la humanidad es encontrada culpable de pecado, así que nadie tiene derecho a juzgar a nadie más. Pero como vamos a ver más adelante, eso no quiere decir que los cristianos no podemos juzgar. Pero espérense, todavía no. Tenemos que preparar el camino para llegar hasta ese punto. Entonces, de nuevo, toda la humanidad es encontrada culpable de pecado, así que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie más. Y de nuevo está hablando en términos generales. En el capítulo 3 y el versículo 23, no lo van a poner en la pantalla, pero lo vamos a explorar más cuando lleguemos a esa porción de la Escritura. Pablo nos dice ¿cuántos pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente está hablando de toda la humanidad, los que ya nos hemos arrepentido y nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Entienden eso? La gloria de Dios es nuestra, la gloria de Dios se nos ha dado porque nos hemos reconciliado con el Dios Todopoderoso por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces cuando alguien dice, no, pero es que cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí, están destituidos de la gloria de Dios antes de Cristo, pero después de Cristo esa gloria ha sido restituida. ¿Sí entienden? Es importante esto porque muchas veces los incrédulos y a veces muchos creyentes usan los versículos que estamos leyendo aquí
para decir, tú no debes juzgar a nadie, porque así como juzgas vas a ser juzgado. Ok, espérense. Vamos a leerlo en contexto y vamos a ver lo que Pablo está tratando de decir, inspirado por el Espíritu Santo. De nuevo, el hecho de que diga juzgas a otros, pero tú haces lo mismo que ellos hacen, nos dice que está hablando al hombre no regenerado, sea judío o sea gentil, sea judío o no judío. Porque los cristianos, espero, cuando menos yo sé por mí mismo, que después de que vine a Cristo yo dejé de hacer muchas cosas que hacía antes de Cristo. ¿Ustedes no? Y conforme ha pasado el tiempo, he logrado vencer muchos pecados que antes no tenía la habilidad para vencer antes de venir a Cristo. ¿Ustedes no? Ok, ahí vamos entonces, ok. Entonces, noten lo que les dice en el versículo 2, Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Recuerden los pecados que se mencionaron al final del capítulo 1. Todos los que practican tales cosas, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe de verdad. Y cuando habla de practicar, habla de vivir constantemente en ello. Algo que se practica se hace una y otra vez y se sigue volviendo a caer una y otra vez, como aquella canción mexicana, me tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí? Entonces, el cristiano conforme va avanzando nunca va a ser completamente libre de pecado, pero debe de tener, porque el Espíritu Santo de Dios está en él, y por la enseñanza que la palabra de Dios nos da, debe tener la habilidad para ir haciendo a un lado un montón de pecados y pecadillos que a menudo justificamos porque lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago y etcétera, y ya me muero por llegar a esa parte de la Escritura para que podamos examinarla con profundidad y en su contexto correcto. Pero todavía no estamos ahí, así es que serenos morenos. Entonces el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciña a la verdad. O sea que el juicio de Dios no es según las apariencias, sino apegada a la verdadera condición del hombre y de acuerdo a la verdad de Dios. Porque nosotros tenemos la gran habilidad de juzgar de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad? Pero el juicio de Dios no es de acuerdo a lo que se ve, el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad de la condición del hombre y apegándose a la verdad de Dios. Luego el versículo 3, versículo muy importante de nuevo, versículo 3 dice, y tú, y de nuevo recuerden a quién les está hablando, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Ahora, ¿por qué sé que está hablando con gente incrédula, gente inconversa, gente no regenerada? Porque nosotros ya hemos sido regenerados, hemos sido convertidos a Cristo, ¿sí? Y hemos, por la virtud de lo que Jesucristo es en la cruz por nosotros, hemos escapado el juicio de Dios. Hemos escapado al juicio final de Dios. Cuando pecamos a propósito, porque pecamos a propósito, ¿sí? Es posible que aquí en la tierra vayamos a sufrir las consecuencias terrenales de ese pecado, pero nunca vamos a sufrir la condenación eterna que solo Dios puede dar al culpable. Nunca vamos a recibir el juicio eterno que solo Dios puede dar al culpable. Entonces, de nuevo les dice, tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Qué le dirían a ustedes a un incrédulo? ¿Que sí lo va a escapar o que no lo va a escapar? Que no lo va a escapar. Si sigue en su terquedad, si sigue montado en su macho, diría mi papá, practicando el pecado que está practicando, va a recibir el juicio de Dios. Si se arrepiente y se vuelve a Cristo, el Espíritu de Dios lo va a regenerar, le va a dar un corazón nuevo, le va a dar la habilidad para entender la palabra de Dios y va a poder apegarse a lo que Dios demanda del ser humano, para poder el ser humano saber que ha sido reconciliado con Dios.
Entonces aquí está hablando a la gente que ha estado describiendo en el capítulo 1. Noten que la persona que juzga aquí, y esto es importante, la persona que juzga aquí en este versículo no es condenada por juzgar a otros. ¿Cuál es la condenación? Que practica lo mismo que las personas a las que está juzgando. Practica lo mismo que las personas a las que está juzgando. Entonces, si yo juzgo a uno de ustedes porque lo sorprendí en un pecado y yo estoy haciendo lo mismo, ¿tengo cara de juzgarlo? Para nada. Para nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo leemos estas cosas, de cómo las entendemos, y debemos pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento para poder poner lo espiritual con lo espiritual y no dejarnos llevar por lo carnal o lo terrenal. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de nuevo a la gente que ha estado describiendo en el capítulo 1, y la persona que juzga no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga en otros. Ojo, como decía aquí el comercial viejo en México, ojo, cuídate a ti mismo, porque somos muy buenos para cuidar a los demás, inspeccionar los frutos de los demás, pero no somos tan buenos para vernos a nosotros. Y es que está difícil, ¿no es cierto? Digo, ahorita puedo tener una manchota negra por aquí, puedo tener algo en la cara que me hace... Y si ustedes fueran mis hermanos y me amaran, me iban a decir, ¿verdad? Muchas veces no les decimos a los hermanos, ¿por qué? Hermano, tienes un brócoli ahí entre los dientes. Hay muchas veces que la gente no se anima a decir, ¿verdad? Porque a lo mejor ofendemos. Mis hermanos, como cristianos no podemos ser así cuando vemos el pecado, especialmente cuando lo vemos en un cristiano. No podemos darnos ese lujo. Sí, entonces, de nuevo, no está juzgando a la persona que juzga, no está condenando a la persona que juzga, está condenando a aquel que juzga, pero está haciendo lo mismo. Y no puede estar hablando a los cristianos o de cristianos, porque los cristianos, como estábamos platicando anteriormente, ya no practican las mismas cosas que los que no lo son. La gente quiere decirnos y nos quiere hacer creer que sí lo seguimos practicando, pero la verdad es que si somos verdaderamente cristianos ya no somos como el mundo. Estamos siendo transformados día con día. El Señor nos está dando el poder de su Espíritu Santo para ir venciendo todas las malas costumbres y malas influencias que hemos acarreado a través de los años. Y nuestra responsabilidad es someternos a la dirección de ese Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser mejor, para que sabemos que estamos bien con Dios. Recuerden, ya el Señor Jesucristo hizo toda la obra. Y en cuanto creímos en Él, comenzó el proceso de santificación, la santificación instantánea de la que hablábamos el martes. Pero luego hay una santificación progresiva en la que todos participamos, en la que dejamos que Dios haga en nosotros, nos señale a nosotros las cosas que están mal en nosotros y con nosotros. Y obramos por el poder del Espíritu Santo en ir en contra de esas cosas. Y hasta en los pensamientos, la palabra de Dios nos habla de tomar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Entonces, en la santificación progresiva nosotros participamos. Y luego vamos a llegar a la santificación final, que va a ser nuestro estado de perfección en la presencia de Dios en el cielo. ¿Cuántos dicen, me voy con Cristo ahorita mismo? A propósito, un paréntesis, ¿han oído lo que está pasando en Israel? ¿Han oído cómo está siendo atacado? Sí. Estamos platicando algunos hermanos y yo, que a qué se atiene Hamás para atacar a Israel, que es un poder militar como es, que tiene armas nucleares, etcétera, etcétera, que a qué se atiene, van a acabar con todo. Pues déjenme decirles algo que yo veo. Si de repente Rusia y China vienen a ayudar a los países árabes, a Hamás, e Irán le entra a la guerra, estamos acercándonos más y más a los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y como de acuerdo a nuestra escatología, nosotros ya no vamos a estar aquí cuando eso suceda. ¿Saben qué quiere decir? Que en cualquier momento, ¡pum!, nos vamos a desaparecer de este lugar.
La pregunta es, ¿están listos? ¿Están listos? Le estamos diciendo a la gente que queremos que se vaya con nosotros, que debe estar lista, porque en cualquier momento, de acuerdo a lo que estamos viendo que está pasando, el Señor va a venir por su iglesia. ¿Ok? Cerramos el paréntesis. ¿Ok? Entonces, no puede estar hablando a los cristianos, porque los cristianos ya no practicamos las mismas cosas que practicábamos cuando andábamos en el mundo. Los cristianos podemos tropezar y podemos hasta caer, pero el Espíritu Santo de Dios trae convicción de pecado, y el cristiano que está dispuesto a escuchar al Espíritu Santo de Dios se aleja del pecado, se arrepiente, se vuelve 180 grados de la dirección en la que iba y se vuelve a Dios a pedir perdón, porque sabe que si confiesa su pecado, el Señor es ¿qué? Fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Porque tiene una relación personal con el Señor. Conoce a Dios, sabe lo misericordioso que es, sabe lo inmenso de su gracia. Sabe que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El corazón que no recibe de Dios es aquel corazón que llega con orgullo, con altanería, con esa autojusticia, ¿sí? Con soberbia. Ese corazón sí es rechazado por Dios. Pero el corazón humilde, contrito y humillado, cuando viene a Dios, no es rechazado por Dios. Ahora, ¿cómo sé que el cristiano se aleja del pecado y que el cristiano ya no sigue practicando muchos pecados que antes sí practicaba cuando estaba lejos de Dios, lejos de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios no estaba en él? Por lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, los versículos 9 al 11, noten lo que dicen. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, ¿qué les dice? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? No somos perfectos todavía, pero nos ha librado de muchas de esas cosas. Estoy consciente de que algunos cristianos pudieran todavía estar atrapados en algunos de estos comportamientos, pero acérquense a Dios, aférrense a Dios. Escuchen lo que Dios les está diciendo a través de su palabra. Sepan, créanle a Dios que el Espíritu Santo de Dios esté en ustedes y que les da el poder para decir que no al pecado. Y si estamos convencidos, si creemos eso, cuando el pecado se nos presenta, la oportunidad de pecar se nos presenta como se le presentó a Caín, nosotros, a diferencia de Caín, podemos enseñorearnos de él y no practicar ese pecado. ¿Sí? Lo podemos hacer como cristianos. En 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 18, 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y de nuevo, si de acaso tropieza y cae, el Espíritu Santo de Dios trae convicción. Y no nos sentimos en paz con nosotros mismos. Y clamamos y pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho. Y clamamos y pedimos perdón a la persona que hemos ofendido con nuestro pecado. Y tratamos de reconciliarnos con esa persona. Y tratamos de hacer el bien para esa persona. No importa quién haya tenido la culpa. ¿Sí? Porque sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar. Ahora, el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, habló con sus discípulos acerca de juzgar y no juzgar. Si ustedes no estuvieron con nosotros durante nuestro estudio en Mateo, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Facebook y van a encontrar ahí nuestro estudio de Mateo capítulo 7. Y en ese estudio dimos una exposición bastante extensa y profunda acerca de si juzgar o no juzgar. En Mateo capítulo 7 y el versículo 1, no lo van a poner en la pantalla, pero en Mateo 7, versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Así, sencillamente, no juzguen
para que no sean juzgados. Y les está hablando a sus discípulos. Pero es muy importante aquí que nos demos cuenta de que está hablando de no juzgar nada más por juzgar, y no juzgar, como dice Romanos, a otros cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos. Está hablando de no condenar, pero definitivamente hay comportamientos y acciones que como cristianos somos llamados a juzgar. Somos llamados a juzgar. Tenemos que llamar al pan, pan y al vino, vino. Tenemos que llamar al pecado, pecado. Y va a haber gente que se va a ofender cuando señalemos pecados que son los que ellos están cometiendo. Es imposible que no se ofendan. ¿Por qué? Porque no es la palabra ni es el predicador el que los está juzgando, es su propia conciencia lo que los está juzgando. Y no hay peor juez que nuestra propia conciencia, porque no nos deja en paz. No nos deja en paz hasta que no hacemos lo correcto. Y no es Satanás, porque muchas veces es que Satanás te está metiendo mentiras en la cabeza para hacerte pensar que Mis hermanos, déjenme decirles algo. Satanás no tiene la habilidad para meterse en nuestra cabeza. Satanás no tiene la habilidad para meterse en nuestra cabeza, porque la palabra de Dios nos dice que mayor es aquel que está en nosotros, que es ¿quién? El Espíritu Santo, que aquel que está en el mundo. Entonces, el pensar que Satanás puede venir a hablarnos en la cabeza, estamos diciendo que Satanás le puede decir al Espíritu Santo, a ver si te mueves un ladito, no, porque tengo algo que platicar con este cuate. Nunca va a pasar eso. Pero nuestro corazón sí nos puede dar ideas. El Señor Jesucristo dijo que del corazón es de donde salen todos esos pecados que Él mencionó. No, es que, qué bárbaro, yo quiero dejar de ser así, pero el diablo me trae. No es el diablo, corazón, es tu propio corazón que no lo has llevado delante de Dios para que lo purifique con el fuego del altar y te dé una nueva manera de pensar y te dé una nueva manera de sentir y veas el pecado por lo que es y te des cuenta de que por ese pecado murió Jesucristo en la cruz, una muerte tan cruel que tú merecías. Y ahora de alguna manera sientes que eres libre para practicarlo porque Él ya murió por él. ¿En serio? Eso es lo que se llama pisotear la cruz de Cristo. ¿Y si ustedes creen que el Señor tendrá por inocente a aquel que pisotee la cruz de Cristo? Debemos pensar en eso. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Pero tenemos que darnos cuenta que está hablando de no juzgar nada más por juzgar, y mucho menos juzgar si nosotros estamos practicando lo mismo que estamos juzgando en otros. Pero de nuevo, hay definitivamente tiempos, situaciones en las que como cristianos somos llamados a juzgar. En 1 Corintios capítulo 6, los versículos 1 al 4, lean conmigo lo que dice ahí. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? En otras palabras, hay problemas entre ustedes, ¿por qué van con los jueces que están fuera de la iglesia a demandarse el uno al otro? Versículo 2, ¿acaso no saben ustedes que los santos, qué vamos a hacer? ¿Juzgarán al mundo? ¿Y no son ustedes quienes han de juzgar al mundo? ¿Acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes, les dice Pablo en el versículo 3, que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón asuntos de esta vida. Con más razón, asuntos de esta vida. Tenemos que tener la habilidad para juzgar los asuntos de esta vida. Versículo 4, si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? En otras palabras, si Dios les ha dado a ustedes, por el poder del Espíritu Santo, la habilidad para juzgar cosas pequeñas, ¿por qué tienen que llamar a gente de afuera para que juzgue entre ustedes? Los cristianos somos llamados a juzgarnos los unos a los otros, ¿sí? Pero juzgarnos con gracia y verdad. Vamos a suponer que yo ando en la Walmart, mi tienda favorita, no es cierto, mi tienda favorita es la Costco, pero ahora sí que andamos en la Walmart. Y usted anda por ahí también con su carretita y voltea hacia su derecha y ve que estoy agarrando algo y estoy...
¿No me va a decir nada? ¿No va a decir, pastor, está robando usted? ¿No me va a decir nada por temor a que yo sienta que me está juzgando? Déjeme decirle algo, si yo lo veo a usted haciendo eso en la Walmart, voy a ir con usted y le voy a decir, hermano, ¿qué onda? Y si usted me dice, pastor, acuérdese, no juzgue para que no sea juzgado. ¿Sabe qué le voy a decir? Ok, ahorita voy a llamar a seguridad. Ahora, si cuando yo le estoy diciendo, hermano, ¿qué está haciendo? Se cae un paquete de algo que yo traía debajo de mi camisa también. Los dos nos quedamos callados, mejor no es cierto. Le pedimos perdón a Dios juntos y devolvemos lo que nos está. Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo. Si usted me ve cometiendo adulterio, si usted me ve con alguien que no es mi esposa y me llama a cuentas por ello, no me está juzgando a mí. Me está haciendo ver que estoy haciendo algo que como hombre casado no debo hacer. Olvídese de que sea pastor. Pero si me enojo todo, entonces no es porque me esté juzgando, es porque mi conciencia me recordó que tengo conciencia y que lo que estoy haciendo está mal. Y como cristianos debemos de poder hacer eso los unos con los otros. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que si algún hermano peca contra ti, ¿qué hagas? Lo llames y a solas le digas cómo ha pecado contra ti. Y si él lo reconoce y se arrepiente, que dice, has ganado un hermano. ¿Sí? Entonces no está hablando de no juzgar así a la... ¿Sí? Es más, si no juzgamos, no podríamos obedecer lo que el Señor mismo nos dice en Mateo 7:6. ¿Sí? No lo van a poner en la pantalla, pero ¿qué dice Mateo 7:6? El que se acuerde le regala un café y un pan después del servicio. Mateo 7:6 dice, no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los desprecien. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que juzgar en cuanto a quiénes son los cerdos y en cuanto a quiénes son los perros, si no, ¿cómo vamos a saber que no les debemos echar las perlas a ellos? Pues tenemos que juzgar. Hay veces en las que es necesario juzgar. ¿Se acuerdan de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan? Muchos dicen que le pusieron un 4, así dicen los judiciales en Mexicali. Le vamos a poner un 4 para agarrarla en una tranza, ¿verdad? Le pusieron un 4, mandaron un camarada que la sedujo para poderla agarrar con él y acusarla de adulterio. Pues ya hacen todo su argüende, ¿verdad? Y está sentado el Señor allá afuera y la llevan y le dicen así muy indignados, Señor, Moisés nos dijo que a esta mujer se le ha sorprendido en adulterio. Y Moisés nos dijo que a las mujeres que hagan eso, también a los hombres, pero ellos querían acusar a la mujer nada más, que deben morir apedreados. ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan lo que dice las escrituras? Él se puso a escribir en el suelo y de poco a poco, desde el más viejo hasta el más joven, empezaron a irse. Y luego cuando ya se quedaron solos, le dice a la mujer, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Se acuerdan lo que le dice la mujer? Le dice, se han ido, Señor. Escuchen lo que él le dijo. Él le dijo, yo tampoco te condeno. Y luego estas palabras son importantes. Ve y no. ¿Estaba juzgando a la mujer? Sí. No la condenó, pero la juzgó de pecadora. Al decirle ve y no peques más, le estaba diciendo, eres una adúltera pecadora. Pero no la condenó. Pero sí la juzgó. Y los que la estaban acusando se juzgaron a sí mismos. Porque cuando él dijo, el que sea libre de pecado aviente la primera piedra, ¿qué hicieron? Se fueron, reconociendo que habían pecado y que no solamente habían pecado, sino que habían cometido algún pecado digno de muerte también ellos. Porque si hubiera habido uno solo entre todos,
que hubiera estado seguro de que no había cometido ningún pecado, le hubiera dado el primer pedradón. El Señor sí juzgó a la mujer. Le dijo, ve y no peques más. No le dijo, ve y no peques más, pecadora, adúltera, cochina, bla. No, no le dijo eso. ¿Sí? Que nos debe de llevar a nosotros a ver cuál es el juicio cristianamente aplicado. Pero al decirle, ve y no peques más, la estaba juzgando de pecadora y adúltera. Y ella se fue. Ella se fue. El Señor, al decirles no juzguen para que no sean juzgados, no está diciendo que los cristianos debemos aceptar cualquier estilo de vida o enseñanza sin presentar ninguna oposición a ello, especialmente cuando ese estilo de vida o enseñanza está claramente contra lo que Él dice en su palabra. Y especialmente si la persona que está viendo ese estilo de vida es un cristiano. ¿Saben por qué la confesión de recibir a Cristo es pública? ¿Por qué los bautismos son públicos? ¿Saben por qué? Porque a través de esa confesión de fe, delante de toda la gente que está ahí presente, estamos diciendo, yo recibo a Cristo como mi Salvador hoy. Y yo entiendo que al recibir a Cristo yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si alguno de sus hermanos tiempo después lo ve otra vez en las andadas, espero que así sea, espere que le diga, hermano, pero si pasaste al frente, hiciste la oración de fe. Yo vi cuando te bautizaron. Yo estaba ahí presente y me gocé contigo. ¿Qué pasó? Déjame orar por ti, déjame orar contigo, déjame ser tu compañero de oración y dame la oportunidad de llevarte de nuevo a los caminos de Dios, porque tú recibiste al Señor, no se te olvide. Sí, eso no es condenar, es juzgar lo que un hermano caído está haciendo, pero no es condenar. Es usar el privilegio que Dios nos ha dado para llamarnos al arrepentimiento los unos a los otros. Yo estoy seguro que cada vez que me paro aquí y digo algo que parece juicio, hay gente que ¿para qué tuvo que hablar de eso? ¿Para qué mencionó aquello? ¿Por qué lo dijo así? ¿Le habrá dicho algo mi esposa? ¿Le habrá dicho algo mi esposo? ¿Me pondrían el dedo mis hijos? Para nada. Es el Espíritu Santo que le está reprendiendo, redarguyendo, trayendo convicción. Eso es. Porque el Señor no va a dejar que sus hijos vivan tranquilamente practicando el pecado. Y usted como Pablo puede dar cosas contra el aguijón, pero el Señor no lo va a dejar en paz hasta que se arrepienta. Entonces arrepiéntase ahorita que todo está así, ¿verdad? Nadie sabe, nadie sabrá. Vaya con Dios y pídale perdón y pídale, Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo. Sí. Entonces, de nuevo, no juzgues para no ser juzgado. Este versículo es muy popular entre aquellos que no saben mucho de la Biblia, y muchos de los que citan este versículo no entienden lo que Jesús dijo. Son sorprendidos haciendo algo como creyentes o incrédulos también, son sorprendidos haciendo algo que claramente va en contra de lo que la palabra de Dios dice, y cuando se les confronta con ello, ¿qué es lo que nos dicen? No juzgues, porque si no tú también vas a ser juzgado. Pues si voy a ser juzgado por llamarte a cuentas, mi hermano, y tratar de volverte a los caminos de Dios, que Dios me juzgue, pero tú no me vas a juzgar. Tú no me vas a juzgar. ¿Sí? Tú no me vas a juzgar. Piensan o esperan que Jesús, al decir esto a sus discípulos, les mandó que tenía que haber una aceptación universal de cualquier estilo de vida, pecado o enseñanza, y no es así. Por eso el Señor nos da
varias listas a través de la pluma de Pablo que nos dicen qué tipo de personas no van a heredar el reino de los cielos. Para que es una advertencia, es un aviso, es Dios en su misericordia diciendo: piensen por favor que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Si lo estás practicando, arrepiéntete. Si lo estás practicando, vuélvete a Él. Ahora, lo que sí debemos hacer como cristianos es cuidarnos de no ser criticones, de no andar de buscaculpas o buscafaltas, sin considerar que nosotros también pudiéramos tener razones por las cuales podemos ser criticados o juzgados. Y debemos estar seguros de que lo que estamos juzgando, como pecado en otro, no sea algo que nosotros mismos estamos practicando también. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Debemos asegurarnos de que no estamos practicando el pecado que estamos juzgando en los demás. Y luego noten lo que les dice Pablo en el versículo 4. No te das, a propósito, cuando llegamos al capítulo 14 vamos a hablar más acerca de juzgar, pero por ahorita lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Versículo 4 dice: no te das cuenta, de nuevo, sigue hablando a la humanidad, al hombre pecaminoso que no se ha vuelto al Señor. Le dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? ¿Sí? Dios había soportado y sigue soportando con paciencia muchos pecados y rebeliones de parte de los judíos y de parte de los gentiles. Pero al parecer ellos creían, o Pablo estaba preocupado porque ellos fueran a creer que como no habían recibido ningún castigo, ninguna reprensión, todo estaba bien. Hay muchos cristianos que pecan y porque el Señor no los ha corregido, no los ha disciplinado, todo está bien. Si Dios no me ha hecho ver nada en contra de esto, entonces estoy bien. No se espere a que le den un jalón de orejas. No se espere a ser disciplinado. Pero no quiere decir que todo esté bien. Lo que pasa es que Dios está tratando de usar su benignidad, su tolerancia y su paciencia para llevarnos al arrepentimiento. No quiere castigarnos, no quiere juzgarnos con el resto del mundo. Pero Pablo aquí les está asegurando que solo porque Dios es bueno, tolerante y paciente y está tratando de llevarlos al arrepentimiento de esa manera y no por medio de castigos y juicios, Dios, eso no quiere decir que Dios no esté airado en contra de esas cosas. ¿Sí? Dios tiene suficiente razón, mis hermanos, para destruir al mundo en este mismo momento. No tendría por qué esperar. ¿Sabe por qué está esperando? Porque quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos se salven. No quiere condenar a nadie. Dios no encuentra ningún gozo, ningún gusto, ninguna alegría en la muerte del impío, nos dice en el libro de Ezequiel. ¿Sí? De hecho, en el Salmo 25 y el versículo 8, noten lo que dice el salmista, Salmo 25, versículo 8, el Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. Cuando nos habla el corazón y nos muestra que estamos pecando, nos está enseñando el camino en el que vamos, para que no sigamos caminando en él, para que nos volvamos de ese camino y nos volvamos a él y a su misericordia. En el Salmo 33 y el versículo 5, noten lo que dice, Salmo 33, versículo 5, el Señor ama la justicia y el derecho. Y luego noten, la tierra está llena de su misericordia. Noten, por favor, el contraste. Ama la justicia y el derecho. Y luego yo le pondré ahí la palabra, pero la tierra está llena de su misericordia. Como cristianos debemos de gozarnos, debemos de estar contentos. Porque Dios va a juzgar rectamente y va a juzgar con justicia. Pero ahorita la tierra está llena de su misericordia. En el Salmo 34 y el versículo 8, noten, Salmo 34, 8, prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que confía en Él. ¿Cuántos estamos aquí confiando en Él? Debemos de ser dichosos entonces.
Debemos estar gozosos. ¿Está pasando cosas difíciles en nuestra vida? Sí. ¿Tenemos que pasar por pruebas en este mundo? Sí. ¿Hay amenazas constantes? Sí. Pero el Señor está lleno de bondad. Y en medio de todo ello, dichosos son los que en Él confían. Cuando Pablo predicó en Atenas, cuando Pablo predicó en Atenas, noten lo que les dijo a todos los filósofos y personas que estaban ahí, en donde predicó en Hechos 17, los versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Noten lo que les dice Pablo. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, que es ¿quién? Y que resucitó de los muertos, ¿qué va a hacer? Juzgará al mundo con justicia. Pablo estaba juzgando a toda esta bola de gente que estaba ahí, que era muy intelectual, que era muy filosófica, que era muy instruida. Los estaba juzgando de idólatras. Y les está diciendo, ¿saben qué? Hasta aquí Dios ha pasado por alto su ignorancia. Qué gacho Pablo, ¿verdad? Digo, les hubiera dicho que Jesús los amaba y que tenía un plan maravilloso para su vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no, les dice bola de idólatras. Sepan que el Señor ha estado pasando por alto todos estos pecados por su ignorancia, pero va a llegar el día. Va a llegar el día en el que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Pero, dice el versículo 5, pero por la obstinación, o sea, por la terquedad del hombre que no se arrepiente y se vuelve a Dios de su pecado, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revele su justo juicio. ¿Notan lo que les está diciendo? No sean tercos, hombre. Se lo estoy diciendo lo más claro posible. Se lo estoy diciendo así que tan claro como el agua. No se los puedo poner más claramente, no se los puedo dar más, de una manera más sencilla. Vuélvanse a Dios. Porque si no se vuelven, si siguen en ese camino, por ser tan tercos y por la dureza de su corazón, van a estar acumulando ira contra ustedes mismos para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Versículo 6, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Y aquí no está hablando acerca de la obediencia a las leyes de Dios, sino de escuchar y creer la verdad, o sea, creerle a Dios y no seguir tragándose la mentira que todo el mundo está creyendo. De eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Sí, de eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Ahora, Pablo no está enseñando que la salvación es por el carácter o por buenas obras, ¿ok? Simplemente lo que está diciendo es que Dios juzga según las obras y según la verdad. Y aún como cristianos, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho en el cuerpo mientras estuvimos aquí. En 1 Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo, ¿qué dice? Se salvará, aunque como quien escapa del fuego. O sea, barrido. Pero todo lo que hagamos va a ser puesto a prueba. Jesucristo es la base, Él es el cimiento. Pero luego nosotros vamos sobreedificando nuestra vida espiritual sobre Él y le ponemos todo tipo de cosas.
buenos materiales y malos materiales. Y va a llegar el día en el que el fuego va a probar todas las obras y muchas de ellas se van a quemar. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10, noten lo que dice, porque es necesario que todos nosotros, noten, Pablo se está incluyendo a sí mismo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora no dice que vamos a ser juzgados, cálmense, no, yo sé que algunos corazones estaban así como que, ¿a poco nos da? No. Pero todos vamos a recibir recompensas de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Yo quiero recibir muchas recompensas, pero no para mí, porque nada más se vive en el cielo. Yo quiero recibirlas para ponerlas a los pies de aquel que dio su vida por mí en la cruz para que yo pudiera estar ahí. En 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 17 dice, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho. Si ustedes llaman ¿qué? Y si lo llaman Padre, ¿qué son? Hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas como en el temor de Dios. Versículo 8 de Romanos 2 sigue diciendo, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. También para los que no lo son. Noten, no hace diferencia entre personas. Versículo 10, en cambio habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Sí, si te vuelves a Dios de la única manera en la que su palabra nos dice que debemos volvernos a Él, que es como por la fe en Jesús, el unigénito Hijo de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Esto es lo que nos espera, seamos judíos o gentiles. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. La ignorancia de la ley no es excusa para quebrantar la ley de Dios. Nadie va a poder llegar delante. Es que yo no sabía. Le digo algo, si vino a Calvary Chapel Sandeo en español, sí supo. Si es que no va a tener excusa. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita ¿en dónde? En su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 4. Los versículos 1 al 5. Cuando Pablo habla de conforme al evangelio que Pablo predica, quiere decir que Dios juzgará no solo las acciones de las personas, sino sus motivaciones y los secretos del corazón. ¿Escucharon eso? No solamente juzgará las acciones de las personas, sino sus motivaciones y los secretos del corazón. Primera de Corintios 4, versículos 1 al 5 dicen: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por esto quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Ahora no está hablando de no juzgar, está hablando de que
Yo espero el juicio de Dios. Estoy tan tranquilo que yo estoy esperando el juicio de Dios. Y cuando Él juzgue, Él no solamente va a juzgar mis acciones, sino que va a juzgar también las motivaciones que me llevaron a hacer esas acciones, y va a juzgar, va a poner al descubierto las intenciones del corazón. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque eso es lo que finalmente va a ser lo que Dios va a poner al descubierto delante de nosotros. Tenemos que encontrarnos en su perfecta voluntad. Debemos llamar al pecado pecado. Debemos juzgar, comenzando con nosotros mismos. Pero debemos juzgar de acuerdo a la justicia y la verdad de Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a veces los pasajes que estudiamos no son fáciles de entender, de explicar, de recibir. Pero, Señor, sabemos que si todo lo ponemos en su contexto correcto y lo hacemos rodeándolo de todo tu consejo, Señor, podemos tener una vista clara de lo que nos estás tratando de enseñar a través de las Escrituras. Así es que, Señor, te pedimos que continúes enseñándonos, fortaleciéndonos, arraigándonos bien en las Escrituras, Señor, y que podamos todos llegar a un perfecto conocimiento de quién eres tú, para vivir de acuerdo a lo que nos enseñas en ellas. Señor, ayúdanos cuando recibimos reprensión de parte tuya, de parte de tu Espíritu, por lo que tu palabra dice. Ayúdanos a no ser rebeldes, ayúdanos a doblegar nuestra voluntad ante ti, a reconocer que hemos estado pecando, que hemos estado actuando mal, que no estamos haciendo lo correcto, y ayúdanos a volvernos de ese pecado, Señor, de una vez por todas. Señor, ayúdanos a dejar atrás las costumbres, influencias que teníamos antes de venir a tu Hijo Jesús, y danos un corazón nuevo, un entendimiento más profundo de lo que tu palabra dice y la voluntad para someternos a ella. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres Dios y nosotros no, que tú conoces las intenciones de nuestro corazón, que a ti no te podemos engañar, que no hay nada que podamos mantener escondido de ti. Nuestros hermanos y hermanas aquí entre nosotros no ven lo que hay en nuestro corazón, pero tú sí lo ves, oh Dios, y nos lo revelas. Ayúdanos a no ser rebeldes a esa revelación, a someternos a ti, a tragarnos nuestro orgullo, a tragarnos nuestra soberbia, a tragarnos nuestra autojusticia y confesar nuestro pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénanos de amor el uno por el otro. Ayúdanos a mostrar tu gracia y tu misericordia, aun aquellos que nosotros pudiéramos pensar que no la merecen, porque en un momento dado nosotros mismos no la merecíamos, pero tú nos la has dado en Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti, Padre Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén.